Chao, hasta pronto, que estés muy bien. Ahí está entonces el informe de Radio Cooperativa en relación a esta encuesta que se dio a conocer también a través de su portal. Sumamos a nuestro panel desde Santiago a Marcelo Mena, del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Nacional Andrés Bello. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriela. Marcelo, en relación a lo que estamos viviendo ahora, estas altas temperaturas en el mes de noviembre, ha sido un año complicado, quizás distinto en materia meteorológica, no solo en nuestro país, sino también en distintas partes del mundo. ¿Tiene algo que ver o no esto con el calentamiento global, con lo que tanto se ha hablado durante estos últimos años? Sería irresponsable decir que es el cambio climático lo que está causando estos efectos, pero así se va a ver el cambio climático. O sea, este tipo de efectos son los que se van a dar, la frecuencia de eventos como este va a ser cada vez más alta. O sea, podemos estar expuestos a extremas, hablamos de altísimas temperaturas, inviernos muy lluviosos. De todas maneras, lo que pasa con el cambio climático es que aumenta la temperatura media, lo que hace que la capacidad de aguantar agua de la atmósfera aumenta, por tanto cuesta más que llueva, y cuando llueve, llueve más torrencialmente. Eso entonces lleva a inundaciones y sequía. Sergio, en relación a lo mismo, y tenemos una pregunta a través del Twitter donde nos decían si las temperaturas en nuestro país podrían llegar en algún momento a los 36 o a los 38 años, tomando en consideración el cambio climático y los distintos fenómenos meteorológicos. Bastante improbable. ¿Ya? Esto por la razón que comentaba anteriormente, digamos, que tiene que ver con la corriente fría de Humboldt que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una corriente fría que de alguna manera modera e impide, ¿no es cierto?, que las temperaturas nuestras lleguen a niveles como llegarían, porque 38, 39 grados sería una zona muy árida, una zona desértica, fíjate tú, no ni siquiera una zona de clima tropical. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de vapor de agua y además de temperaturas moderadas. Por ejemplo, en este momento la corriente de Humboldt tiene a la latitud de Valparaíso 13,5 grados. De manera que si Valparaíso sube demasiado su temperatura, va a ser justamente la acción marítima o las brisas marinas las que van a moderar ese exceso. Estamos hablando de lo que puede ocurrir en las costas, pero estas altas temperaturas no se podrían trasladar a los valles centrales. Estoy pensando en la cuenca de Santiago, por ejemplo, claro. Rancagua quizás. Es que lo que pasa es que Chile es un país que es demasiado angosto, entonces la influencia marítima, aun cuando cueste verla un poco en Santiago, siempre va a estar presente. Es muy probable que dentro de los próximos días nosotros tengamos una baja de temperaturas, digamos, en el área metropolitana, en la zona de los Andes, San Felipe, por ejemplo, dado que va a ingresar esta masa de aire húmeda y más fría, digamos, desde la costa. Marcelo, estamos más expuestos cuando la misma Organización Mundial de Meteorología dice que la temperatura durante este año 2011 aumentó en relación al año pasado. Estamos más expuestos a tener distintas consecuencias del tipo meteorológica u otro tipo de enfermedades producto de lo mismo. Como dice el otro panelista, tiene razón, la corriente Humboldt nos protege y justamente también las fuentes antropogénicas de contaminación que están en la costa también ayudan a hacer que la temperatura disminuya. Los modelos climáticos muestran que justamente las zonas costeras van a mantenerse amortiguadas para el futuro. Sin embargo, para la zona central, nosotros hemos regionalizado los modelos climáticos globales a una escala de 4 kilómetros y hemos visto que la temperatura máxima durante el invierno aumenta también y lo que puede causar una disminución de los episodios críticos, por ejemplo, que sería un aspecto positivo. Sin embargo, en verano hemos visto que podría llegar la temperatura máxima a ser 36, 38 grados para el año 2050. Estamos ocupando un escenario de emisiones más o menos conservador, no el más terrible de todo, sino que uno intermedio. Entonces es posible que aumente. Cuando hay mayor temperatura, muere más gente, por lo general. Aumenta la cantidad de ozono troposférico, que no es el que nos está protegiendo de los rayos ultravioleta, sino que está en verano y primavera, en la zona central, oxidando nuestros pulmones y causando enfermedades respiratorias. Nosotros siempre pensamos este tema del cambio climático como que es algo inevitable y que tenemos que simplemente aceptar lo que ocurre, pero hay medidas de adaptación que nos corresponde hacer para las ciudades. Las ciudades por lo general tienen una temperatura más alta de lo que serían si es que no fueran una ciudad, simplemente por el concreto, por la temperatura del asfalto. Entonces es importante hacer tipos de techos verdes, ampliar las áreas verdes, porque las zonas en las cuales hay concreto puro, sin áreas verdes, sin la capacidad de enfriamiento de la vegetación, la temperatura va a ser más alta aún.
Bueno, ahí Marcelo nos entregaba algunos consejos en relación a las viviendas y también lo conversábamos en comerciales. Por ejemplo, los colores claros tienden a soportar un poco más las altas temperaturas, tanto en la ropa como también en nuestras viviendas. ¿Sí? La temperatura, por ejemplo, si tú miras la temperatura, algo simplemente por cambio de calor, un color negro tiene mayor temperatura. Es por eso que hay tiendas que yo conozco del retail que han decidido pintar sus techos blanco, de manera de reflejar la luz solar y disminuir la temperatura de la superficie de ese edificio, por tanto disminuyendo la demanda de enfriamiento de ese edificio. Se podría hacer. Sergio, en relación a lo que estábamos hablando de ciertas características que se van dando y que pueden ir subiendo la temperatura, la ONEMI declaró alerta temprana preventiva por las altas temperaturas y la posible presencia de incendios forestales. ¿Qué pasa con los incendios cuando tenemos estas olas de calor? A ver, claro, las altas temperaturas obviamente generan un efecto que ante ciertas consecuencias que tienen que ver más con la actitud del hombre, en Chile no existen incendios forestales espontáneos, digamos. No existen plantas autocomburentes tampoco que se puedan inflamar por exceso de temperatura. Entonces, la única respuesta que tenemos para los incendios forestales es acción del hombre. Eso está comprobado. Ahora, si alguien deja un trozo de botella, por ejemplo, puede producir un efecto lupa. Y como tenemos un invierno que ha sido bastante poco lluvioso, justamente la condición de los pastos ya están secos en un momento que debían estar todavía en un proceso de entrar al proceso de sequía. ¿Te fijas tú? Entonces es un combustible. Claro, a tomar precauciones mayores. Sí. Vamos a hacer pausa, pero al regreso estaremos proyectando lo que va a pasar con esta semana y también con el verano en relación a las altas temperaturas. Imágenes de playa para refrescar esta calurosísima tarde de noviembre.